Bueno, entonces, voy a limitarme a decir, resaltar un par de cosas que me ha suscitado tu ponencia y, bueno, los dos artículos que has escrito, la presentación y, bueno, para dar cuanto antes paso al debate, que creo que va a ser lo interesante de verdad. Bien, comienzo con una reflexión. Yo creo que, evidentemente, para los profesores universitarios, todos tenemos nuestros derechos favoritos, ¿no? Damos más. Me gusta, no sé, hay algunos derechos en la Constitución que me gustan más que otros, los valoro más. Y la primera reflexión, yo alguna vez lo he pensado, es si los profesores universitarios no sobrevaloramos la libertad de expresión, porque realmente es importante para nuestro trabajo. Y personalmente, yo creo que artistas, periodistas y profesores universitarios es algo que deben valorar la libertad de expresión, ¿no? Y lo comparo también con Twitter, ¿no? Oyes a la gente y la gente es súper favorable a tipificar penalmente ciertas expresiones, ¿no? Entonces digo, por es que tenemos un sesgo los profesores universitarios y damos demasiado valor. No lo sé, pero lo he pensado alguna vez. La segunda cuestión es, el título de tu ponencia es la expansión del derecho penal, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se está expandiendo el derecho penal, ¿no? Es posible que haya algo, ¿no? en la sociedad de la información, en ese cambio tecnológico que está detrás, ¿no? de la sociedad en la que estamos viviendo, que justifica o no que el derecho penal da la impresión de que sí, de que se está expandiendo en esta materia, ¿no? Entonces, bueno, eso a mí me gustaría saber por qué, ¿no? O sea, encontrar respuestas en relación con esta pregunta. Es evidente que ciertas ideas, bueno, tienen mayor capacidad de hacer daño, es una cuestión tecnológica que hace décadas, pero bueno, también tenemos mayor capacidad de contrarrestar los efectos perniciosos de esas ideas. ¿Es más importante que fluya la información libremente? No lo sé. Y yo no tengo, yo simplemente lo apunto. Bien, la tercera cuestión. Bien, creo que todos podemos estar de acuerdo en que es conveniente, es lícito, no es problemático que se castiguen penalmente, que se castigue penalmente la expresión de ideas que pueden incitar directamente a la comisión de actos violentos o especialmente ofensivos, que constituyen per se conductas delictivas, ¿no? Pero siempre que exista ese riesgo claro, concreto, directo, ¿no? La probabilidad es suficiente, porque la expresión esta clásica, ¿no? de los americanos es el clear and present danger. Vale. Pero mucho más cuestionable es que se castiguen penalmente determinadas conductas cuando no existe ese riesgo tan claro, tan inminente, ¿no? Conductas que podemos decir, bueno, crean un clima contrario a determinados colectivos vulnerables, humillan a determinadas personas, pueden suponer una pérdida de la autoestima, ¿no? Expresiones que tú utilizas. En cualquier caso, yo creo que la nota común es que esa probabilidad no se ve, es mucho más baja de lo que de la probabilidad que existe en ese riesgo claro e inminente, y que el daño tampoco acaba de verse muy bien, ¿no? Has puesto ejemplos, ¿no? La negación de un hecho histórico realmente, ahí donde está el daño, o donde está la probabilidad de que se cometan hechos ofensivos. La propuesta de Unidas Podemos del 2018, ¿no? La trivialización de determinados hechos históricos también. O sea, ya no es negar, es trivializar. Hacer chistes, supongo, no lo sé. Sí, no lo sé. Enaltecimiento, la apología, y algunas cosas ya son absolutamente ridículas, ¿no? Cuando se incita a la realización de conductas que ni siquiera están prohibidas, como odiar. Odiar no está prohibido, no está prohibido. Y la prostitución tampoco. Entonces, justificar la prostitución es una infracción en Andalucía. En fin, bien. Tu posición me da la impresión de que es, bueno, y la justificación es principio de igualdad material, hay estos colectivos
que son vulnerables, que son minoritarios, y necesitan una protección especial. O también dices, bueno, está ahí la protección de la dignidad. Yo soy como Carmen, que jamás somos muy escépticos en relación con el concepto este. Pero bueno, bien. Tu posición me da la impresión de que es delitos de odio, sí, pero con cautelas, con muchas cautelas, y siempre que criticas mucho, ¿no? La expansión para la protección de los nazis, por ejemplo, de colectivos que no son minoritarios, que no son vulnerables. Bien. Mi posición, yo diría que es que no me gustan en ningún caso, básicamente. Yo estoy totalmente en contra por varias razones que expongo de manera muy breve. La primera es que el legislador y el gobierno, pues, por definición, pues, esencialmente son representantes de la mayoría de la población. O sea, sus preferencias coinciden con las de la mayoría de la población y, por lo tanto, van a tender a proteger las preferencias mayoritarias, no las minoritarias, que son las que están necesitadas de protección. Es decir, la libertad de expresión es esencialmente contramayoritaria, mientras que el gobierno y el legislador son esencialmente mayoritarios, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues la legislación penal inevitablemente va a tener una orientación a la protección de las preferencias mayoritarias. Entonces, tú criticas que los delitos de odio, esta evolución curiosa que se produce, ¿no? que se están expandiendo para proteger ideas, opiniones, preferencias que no son de colectivos vulnerables, sino que son de la mayoría de la población. Y es que me parece que no puede ser de otra manera. O sea, no puede ser de otra manera. Obviamente las opiniones y esas preferencias van cambiando. Antes eran, pues la protección de la fe católica y de esas creencias, ¿no? Y por eso existía ese delito. Y ahora son otras creencias y otras preferencias, porque la sociedad española va evolucionando, pero sustancialmente es lo mismo. En segundo lugar, segundo argumento en contra de los delitos de odio. Yo creo que la mejor manera de combatir ciertas ideas, pues no es, podemos considerar que son equivocadas, que lesionan los intereses de colectivos realmente vulnerables, pues no es prohibirlas ni castigar penalmente su expresión, sino que es, pues, discutirlas, criticarlas, para lo cual es necesario que puedan ser libremente manifestadas. Y me da la impresión de que en líneas generales la prohibición, el castigo penal, pues, muchas veces resulta contraproducente. Porque, en primer lugar, porque tratar de silenciar una idea tiende a darle más visibilidad y más popularidad. El efecto Streisand, que se suele decir, ¿no? Además, claro, tú cuando prohíbes determinadas ideas, la manifestación de determinadas ideas, hay que tener en cuenta que hay gente que obtiene utilidad expresando esas ideas. Porque su círculo, su parroquia, dentro de su parroquia, tiene valor atreverse a decir esas ideas. Entonces, tú cuando castigas, fíjate que estás reduciendo el número de personas dispuestas a manifestar esa idea. Por lo tanto, le estás dando más visibilidad al tipo que va a manifestar esa idea. Entonces, vas a radicalizar todavía más la manifestación y vas a dar más visibilidad a las personas que están manifestando esas ideas. Entonces, desde ese punto de vista es contraproducente. Y es contraproducente también por otra razón, porque puedes, paradójicamente, incrementar la credibilidad de esa idea. Porque dices, no, la persona dice esto, se la han prohibido. ¿Por qué? Se la han prohibido. Por es verdad lo que dice y se lo prohíben porque son incapaces de discutir y de refutar racionalmente esa idea. Entonces, la gente, alguna gente se lo puede tomar como un indicio, la prohibición, de que esa idea es correcta. Bien. Tampoco me parece que el derecho penal sea la mejor manera de promover la igualdad de estos colectivos vulnerables. Y también los ha apuntado. Si queremos reparar, ¿no?, las consecuencias de los crímenes, pues implicamos en abrir fosas, pero eso es muy costoso, ¿no?
mucho más barato el derecho penal. Y meter 4 artículos en la ley de memoria histórica, pues es que tú has dicho, en gran medida esto es legislación simbólica, que no, o sea, realmente no me parece que sea un medio muy apropiado de garantizar la igualdad material, ¿no? O de proteger a estos colectivos vulnerables, ¿de acuerdo? El efecto desaliento, tú lo has señalado, y esto es importante resaltarlo, porque es que es muy difícil distinguir las manifestaciones de ideas lícitas y las manifestaciones ilícitas y castigadas penalmente. Claro, al ser tan difícil distinguir lo lícito de lo ilícito, el castigo penal genera un efecto desaliento muy potente, ¿no? Porque esto está trufado de conceptos vagos, indeterminados, y es la trivialización grave del genocidio. Era un chip, eso está penado penalmente. También lo has señalado tú, aquí se puede producir una especie de efecto boomerang. Hoy, claro, yo se lo he oído a gente decir, bueno, yo estoy en contra de la apología, pero es que luego vas tú. O sea, luego de la apología del franquismo, va la apología del comunismo. Entonces, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. Y se puede producir también una especie de efecto trinquete. Es decir, lo estamos viendo que es fácil. Es decir, cuando hay un cambio de gobierno, no se eliminan los tipos, ¿no? Como la ofensa a los sentimientos religiosos. Es decir, no se eliminan las barbaridades del gobierno, sino que se añaden. El efecto trinquete es un mecanismo que permite que la rueda gire hacia un lado e impide que gire hacia el otro. Entonces, es más fácil añadir nuevos delitos de odio contra determinadas ideas que eliminar los tipos que criminalizaban otras ideas, ¿no? Entonces, y en relación con el último punto, ya con esto termino, a mí me parece, y esto es el único punto que he estudiado realmente, ¿no? Que es el de esa tendencia que hay desde hace un tiempo, y esto es de gobiernos de izquierda y de gobiernos de derecha, esto es transversal, es un fenómeno políticamente transversal, de tipificar como infracción administrativa la manifestación de ciertas ideas, ¿no? Por razón de su contenido, ¿no? Entonces, a mí esto me parece especialmente grave porque la despenalización supone una pérdida de garantías tremenda, porque no te vas a sancionar un juez, que bueno, el juez, te puede tocar un juez de un color o del otro, pero bueno, en principio tienes una cierta probabilidad de que te toque un juez más o menos imparcial. Claro, si te sanciona la delegada de gobierno en la comunidad autónoma del gobierno X, pues ahí ya tienes claro que la ideología política va a ser clarísima. Entonces, dejar en manos de un político la administración de estas normas es una auténtica barbaridad. Además, esto no sé tú lo que entiendes por simbólico, pero tampoco tengo una idea muy clara, ¿no? De lo que hay que entender por derecho penal simbólico, pero esto se aplica, ¿no? Esto se aplica. La delegada de gobierno de la Comunidad Valenciana hace relativamente poco puso una sanción por exhibir banderas franquistas, aplicando incorrectamente, ilegalmente, el tipo que había que hay en la ley de memoria histórica valenciana, que se refería a los símbolos que hay en los edificios, que había que retirarlos, y la delegada de gobierno dice, no, una bandera es un símbolo de estos que es una interpretación absolutamente ilegal. Entonces, al margen de que si el tipo, en caso de que se hubiera prohibido, en caso de que el tipo hubiera prohibido la exhibición de banderas franquistas, dejemos al margen si eso es conforme con la Constitución o no. Y entonces, bueno, básicamente por esa razón, esto no es muy sensato. Y cuando tú dices, ¿y por qué? ¿Por qué? Eso te lo preguntas, ¿no? ¿Por qué se está produciendo este fenómeno de despenalización o
penalización, pero administrativa, ¿no? de estas conductas. Pues yo creo que hay varias razones, pero una fundamental es que, claro, las comunidades autónomas no tienen competencia en materia penal. Entonces, la posibilidad que tienen para hacer, no sé cómo decir, su posibilidad de hacer populismo punitivo es con el derecho administrativo. Entonces, pues eso, leyes de memoria histórica autonómica, todas tienen las leyes autonómicas, todas tienen su capítulo con estas cosas, con estas perlas tan interesantes. Hay más factores, porque también el Estado se ha lanzado a hacer estas cosas. Eso es un poco, bueno, y eso es todo lo que tenía que decir. Me parece muy interesante los trabajos que has escrito. Creo que